Buenas tardes, mi nombre es Jessica Joana Páez Carrillo, estudiante de Agronomía en el CEAD de La Dorada Caldas. En esta ocasión les voy a presentar el sector social escogido, que fue el de las protestas o movimientos estudiantiles. ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? Porque el sector estudiantil o de educación es uno de los que tiene más incidencia en la política y en la participación democrática del país. También porque en la Constitución Política de Colombia se establece que la educación es un derecho fundamental para todos los ciudadanos. ¿Cómo relaciono el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Porque los estudiantes y los educadores son los responsables de controlar y de vigilar de que sí se nos cumplan estos derechos. Entonces, al ver que no se nos cumplen estos derechos, nos vemos obligados a hacernos sentir por medio de protestas estudiantiles para que el gobierno, de una forma democrática, nos busque soluciones implementando leyes que garanticen nuestra educación. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Mi delimitación fue de las protestas estudiantiles en 1929 en Bogotá, porque en 1929, poco después de que ocurriera la masacre de las bananeras y la crisis económica en 1928, se dieron estas protestas estudiantiles contra el gobierno. Y en ese tiempo fue que hubo el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, asesinado por la policía del gobierno. Junto a este hecho se creó un símbolo de movimiento y se crearon las federaciones. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Porque muestra una parte importante y devastadora de las protestas estudiantiles por el asesinato de este estudiante Gonzalo Bravo Pérez, que marcó la historia por estas muertes. También se creó las federaciones universitarias, las cuales se hicieron para la transformación de la educación y de sus derechos. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? El contexto histórico fue la masacre de las bananeras y de la crisis económica, que esto fue lo que desencadenó estas protestas estudiantiles. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Primero, el sector de las bananeras. Segundo, los estudiantes protestantes. Y el actor relevante fue la policía, que fue los que hicieron ráfagas de fusilería para dispersar a los estudiantes, en el cual hubieron hechos lamentables. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Influyeron las muertes de los estudiantes como Gonzalo Bravo Pérez y que se crearon las federaciones universitarias en pro de la educación y de sus derechos. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? El contexto actual de la temática es que a medida del tiempo se ha ido incrementando la participación política de los jóvenes en el contexto de la educación. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Se relaciona con los movimientos, porque son movimientos con un conocimiento sobre el problema político que hay en el país, que están ligados a que se les cumplan sus derechos de educación, que no se les desvíen sus recursos, que son los que ayudan a que haya una buena educación. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? El sector social ayuda porque al crear esta organización social se hacen sentir de una forma pacífica
pero que sea creando una presión sobre el Estado para poder hacer valer sus derechos. En conclusión, creo que las protestas estudiantiles a medida de los años ha ido creciendo y ha cogido más fuerza y ha ido generando más presión hacia el Estado. También porque se ha unido y se ha creado más participación de más estudiantes y de más personas para que nosotros como estudiantes tengamos una buena educación. A pesar de todas las dificultades que se han presentado y todos los hechos lamentables, ha sido un éxito todos estos movimientos estudiantiles porque cada vez se hace más fuerte y cada vez se hacen cumplir mejor nuestros derechos. Muchas gracias.